Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor por esta obra de misericordia que ha hecho en nosotros al darnos la oportunidad de poder estar nueva vez aquí y de permitirnos de manera muy particular, pues, hacer una presentación de la palabra de nuestro Dios. Hago de conocimiento que esta intervención de esta mañana estará o será realizada en el marco de un trabajo final de una de las asignaturas que estamos recibiendo en el seminario, la asignatura de exposición a la carta a los romanos. Y pues como es de común en cada una de las asignaturas, los profesores nos ponen algún trabajo final y no solamente debemos de realizar este trabajo, sino también exponerlo, independientemente, o sea, el contexto lo elegíamos nosotros, podía ser en un estudio, a una predicación, en caso de que fuera alguna hembra en su culto de sociedad de damas. O sea, la opción quedaba absolutamente libre, pues yo elegí, ¿verdad?, tener esa oportunidad aquí entre ustedes en el culto matutino que nosotros tenemos los domingos. Así que, mis hermanos, creo que ahí detrás está nuestro tema en cuestión. Yo elegí de todos los temas, el profesor puso temas que estuvieran relacionados con la carta a los romanos y me incliné por el de la santificación. Mis hermanos, nosotros, a modo de introducción, nosotros hoy en día vivimos en un mundo cada vez más vertiginoso y acelerado, muy proclive a la rapidez y a la aceleración. Esa clase de vida acelerada, rápida, llena de prontitud, está condicionando a las personas o está fomentando una cultura en la que las personas se están convirtiendo cada vez más superficiales, cada vez menos profundos en sus relaciones, en su manera incluso de comportarse y en su manera incluso de hablar. Todo debe ser algo instantáneo. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar y a ver cómo nuestra sociedad se está manejando actualmente. Y notamos que vemos cómo, ¿verdad?, las empresas de manera muy particular, hoy en día son muchas las cantidades de empresas y organizaciones que existen y todas buscan promocionar o promocionan sus productos con un sentido de urgencia y de premura, prometiendo resultados instantáneos en lo que ellos están ofreciendo. Y casi todos los productos en publicidad son una solución instantánea a necesidades. Decimos necesidades entre comillas porque muchas veces el ser humano está detrás de cosas que él ha convertido en necesidades cuando realmente son meros deseos o caprichos. Todos desean que sus nuevos productos sean un éxito inmediato en el mercado. Cuando implementan tecnologías digitales, que es una de las cosas que está siempre en crecimiento, que las empresas incorporen el uso de tecnologías digitales para poder buscar rentabilidad en el mercado. Uno de los magnates de la tecnología, me parece que fue Bill Gates, dijo que si tu negocio no está en Internet, está destinado a desaparecer. Y hoy en día eso es una de las cosas principales que las empresas hacen. ¿Por qué? Porque entienden que gran parte de su rentabilidad está allí y buscan, al incorporar esas tecnologías, adquirir unos resultados que sean inmediatos, que sean rápidos. Necesito crecer rápido, necesito ser rentable rápido. Pero la implementación de tecnologías digitales requiere un compromiso continuo, requiere una adaptación progresiva,
requiere un trabajo minucioso, detallado, requiere tiempo, requiere inversión. Hay que capacitar a las personas que no tienen las competencias y unas cantidades de cosas que se derivan de esa incorporación. De la misma manera, en sentido particular, las personas dejan ver esa clase de premura en su vida. Anhelan tener las cosas a un clic de distancia. Todo es, lo necesito, pero ya. Algunos buscan tener las dietas milagrosas o píldoras mágicas que prometen una pérdida de peso rápida. Sin embargo, la pérdida de peso saludable requiere tiempo, esfuerzo y cambios sostenibles en la vida. Otros buscan el éxito profesional de la noche a la mañana. Quisieran que al dormir ya al día siguiente puedan tener absolutamente todo lo que necesitan para poder ser tal vez ascendidos o poder conseguir un aumento salarial sin invertir tiempo en desarrollar habilidades y nuevas experiencias. Hermanos, pudiéramos nosotros mencionar muchos ejemplos en cuanto a esto, pero al punto que queremos llegar es que lamentablemente, en la medida que nosotros nos movemos en un mundo cada vez más rápido, más instantáneo, más con cantidades de cosas en las que tienen que hacerse de una vez, eso a nosotros los cristianos también nos afecta en nuestra vida cristiana y pensamos que también la vida cristiana y las cosas de la vida cristiana son así. O se pueden obtener así. Y pensamos tal vez que con 5 minutos de lectura y oración superficiales nos hará cada vez más santos. Sin embargo, mis hermanos, y el punto aquí al que queremos aterrizar es que la santificación y todo lo que concierne a este aspecto en la vida del cristiano es algo que requiere paciencia, compromiso continuo, dedicación y una adaptación progresiva. Es algo gradual. Hoy nosotros queremos ver que la santificación, de manera muy específica, la santificación progresiva en la vida del cristiano es más que un ideal teológico, es una experiencia real que trasciende a una vivencia significativa y ardua a través del ejercicio de las disciplinas espirituales. Yo sé, mis hermanos, que ya en varias ocasiones a nosotros se nos ha hablado, ¿verdad?, de este tema y se nos han asentado esas bases significativas de esta doctrina de la santificación. Y vamos a dar precisamente o a recordar más bien un poco su definición bíblica y en qué consiste esto y las etapas que tienen, pero de forma muy particular me adelanto para decirle que después de esta definición nuestro objetivo es centrarnos en el aspecto progresivo de la santificación. La santificación se refiere generalmente al proceso de hacer algo o a alguien santo o apartarlos para propósitos sagrados. En el contexto cristiano, esta palabra, ¿verdad?, implica ser separado para Dios y conformado a su carácter moral y espiritual. Este concepto está estrechamente relacionado con la santidad y la pureza. La teología suele distinguir 3 etapas de la santificación. Tenemos lo que se conoce como la santificación inicial o santificación posicional. También la santificación progresiva o gradual. Y finalmente la santificación final o la glorificación. La primera etapa ocurre cuando la perfección, la santidad y la justicia de nuestro Señor Jesucristo, de aquel Cordero sin mancha, sin contaminación, se nos transfiere a nosotros al momento de creer. Por eso se conoce como santificación inicial. Una persona que se inicia en la fe, que ha creído de verdad y de manera genuina en el Señor Jesucristo, es separado, es consagrado para Dios.
Ha sido, como dice la palabra de Dios, me parece que a los romanos, ellos son de Jesucristo y han sido llamados a la santidad. La segunda tiene sus raíces en la primera. Y hemos dicho que esto es santificación progresiva y está implicada en aquella realidad espiritual. Y escuche esta palabra, realidad espiritual, ya lograda en la cruz, que se va manifestando progresivamente en los hijos de Dios. Volvemos y repetimos esto, mis hermanos. La santificación inicial es cuando usted cree y es salvo, ha sido apartado para Dios. La santificación progresiva es aquella clase de vida que el que ha creído comienza a vivir por la manifestación real de lo que Cristo ya logró en la cruz para buscar que nosotros seamos semejantes a Él en nuestro estilo de vida. Y esto a través de la obra del Espíritu Santo. Esto es perseguir la semejanza de Cristo en nuestras vidas, si pudiéramos decirlo. En palabras sencillas, eso sería la santificación progresiva. Buscar, perseguir diariamente, progresivamente y gradualmente el carácter de Cristo o la semejanza de Cristo en nuestras vidas. Y la tercera etapa ocurre cuando el creyente se encuentra cara a cara con su Salvador, ya sea que parta de este mundo o cuando el Señor regrese. De manera, mis hermanos, que como ya hemos dicho, vamos a hacer hincapié y a ampliar este concepto secundario que está relacionado con la santificación, que es la santificación progresiva. Creemos, mis hermanos, que este proceso no es un mero esquema teológico. Vemos en la palabra de Dios cantidades de versículos que hacen cierto llamado a la santidad. Y tal vez alguno diga, pero eso es imposible, poder llegar a ese estándar, poder cumplir con ese ideal. Bueno, no es solamente un ideal teológico, sino que es posible su constitución en la vida personal de cada creyente. Es una realidad en la vida del creyente. Y vamos a ver por qué y cómo es posible también. La santificación como un llamado. Hay un autor llamado Michael Schnetzer, que expresa que la santificación no es algo sobre lo que nos recostamos, sino más bien algo hacia lo que nos inclinamos. Allí hay una diferencia muy marcada. La santificación no es algo sobre lo que nosotros nos recostamos, sino hacia algo que nosotros debemos inclinarnos. En otras palabras, mis hermanos, la santificación gradual no es algo que se ajustará a nosotros por sí solo en nuestras vidas, en términos pasivos, sino que está implicada nuestra participación y colaboración intencional y deliberada. Debemos procurar responsablemente la santificación, la santidad. Esta es la razón por la que constantemente nosotros encontramos ese llamado en la palabra de Dios. No es algo, mis hermanos, volvemos a repetirlo, que se va a suceder en nuestras vidas de forma pasiva, sino que el creyente ejerce también responsabilidad y participación activa en este proceso. La santificación inicial es Dios quien la obra en el creyente. Igualmente, la santificación final depende absolutamente de Dios, pero hay un sinergismo, como se conoce, es el término que se usa para hablar de la santificación progresiva, porque es algo que hace el Espíritu Santo, pero hay una colaboración del creyente. El creyente también está implicado y es responsable en eso. Si no, no tuviera sentido que la palabra de Dios nos llame, nos haga un llamado, nos haga una convocatoria a una vida santa. Por ejemplo, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7 en la Biblia, en la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, perdón, dice: Dios nos llamó no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Dios no nos ha llamado a vivir una vida impura, sino a que seamos santos. Así que aquí está el ideal.
Dice 2 Corintios 7:1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A quién Dios le está diciendo eso? Le está diciendo eso a los creyentes. Nosotros sabemos que la santificación progresiva es una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, pero el creyente tiene un llamado a ser santo. Hebreos 12, versículo 14 dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Un llamado a la santidad, un llamado a ser santo. Primera de Pedro 1, 13 a 16 dice, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo, por lo cual vivan como hijos obedientes a Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes, hagan tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Una vez más, vemos nosotros ese llamado a la santidad. Y primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, mire de qué manera hace ese llamado a la santidad o describe ese llamado a la santidad. Dice allí, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si eres un cristiano y tienes la esperanza de tener un encuentro personal cuando Jesucristo sea manifestado con Él, un encuentro con Él en gloria, tienes que saber que debes purificarte. Es un llamado que tenemos a purificarnos, a santificarnos progresivamente. Pero ahora, dice Romanos capítulo 6, versículo 22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Ven cómo allí se nos muestran estos 3 puntos que son principales? Básicamente nos dice que hemos sido libertados del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios. Esa es la santificación inicial. Pero aquí nos dice que al efectuarse eso en nosotros, debe de manifestarse un fruto, que es la santificación. Y al final, dice, como fin, la vida eterna. Santificación inicial, progresiva y final. Mis hermanos, todos y cada uno de estos versículos representan el llamado de Dios para el cuerpo de Cristo en su conjunto y para el creyente en una dimensión particular. Es decir, tanto el cuerpo de Cristo en sentido general como cada uno de nosotros en sentido particular, en cada área de nuestras vidas, estamos llamados a manifestar esa santidad de Dios. Esto significa, hermanos, que la santidad no es una opción. Si tenemos ese llamado, si hay imperativos que nos llaman a eso, entonces no es una opción. Dios llama a su pueblo a la santidad. Dios llama a cada creyente a manifestar pureza espiritual y moral en su vida, en su diario vivir. Así que este proceso no está relegado a una opción por parte del creyente, sino que tiene un imperativo al que obedecer. Y recibimos eso de parte de Dios y debe ser obedecido, mis hermanos. Sin embargo, es importante igualmente señalar, mis hermanos, que para este proceso el cristiano tiene a su disposición los medios adecuados para él responder a ese llamado. Sería muy fácil para nosotros decir que tenemos que hacer algo y no contar con los recursos para poder hacerlo. Dios es tan maravilloso, mis hermanos, que aunque Él ha sido quien nos ha iniciado en esa santificación posicional, nos está llamando a esta santificación diaria, pero nos ha dado los recursos, nos ha dado las cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida para poder cumplir con este requerimiento. La santificación progresiva, mis hermanos, se consigue
mediante una combinación entre el esfuerzo y la gracia de Dios. O mejor dicho, como dice un autor, de un esfuerzo impulsado por la gracia de Dios. Y aquí, mis hermanos, es necesario que nosotros nos detengamos un momento a pensar. Muchas veces cuando se predica, se expone la palabra de Dios y existe pues algo que nosotros debemos hacer. La reacción natural que suele haber en nosotros es tratar de esforzarnos nosotros mismos en cumplir eso que se nos ha predicado, en hacer eso que se nos ha dicho. Y nos esforzamos y buscamos acudir a nuestras propias capacidades para poder lograr con esmero, tal vez, con buenas intenciones, tal vez, eso que se me ha enseñado y eso que se me ha dicho que debemos hacer. Pero hay un problema, mis hermanos, y es el problema de nosotros recurrir a nuestras propias capacidades, de nosotros recurrir a nuestros propios recursos para tratar de lograr la obediencia a Dios. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3 versículo 5. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. O como dice la Reina Valera, no te apoyes en tu propia prudencia. Allí está el proverbista inclinándonos una enseñanza, dándonos una enseñanza de algo que nosotros debemos hacer y que solemos hacer en realidad lo contrario. Mis hermanos, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En nuestra vida nosotros debemos procurar apoyarnos en Dios y en los recursos que Dios nos otorga para nosotros vivir la vida cristiana. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida y a la piedad, a mi devoción a Dios, dice, nos han sido dadas. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. De manera que yo tengo los recursos por la palabra de Dios, dados por Dios, por su divino poder, como dice el versículo, para yo poder vivir y tener devoción y tener madurez y tener santidad en mi vida. Ya tenemos esos recursos. En el contexto de la santificación, mis hermanos, implica que nosotros no debemos depender o confiar en nuestra capacidad, sino en la ayuda de Dios, en la gracia de Dios, en la sabiduría que Dios da. Tienes que ser santo, pero no basado en tu propio esfuerzo. Tienes que ser santo teniendo o manifestando ese esfuerzo impulsado desde la gracia de Dios. Por eso Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, diciéndole, esfuérzate pues en ti mismo. En ti mismo le dice, ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Y es desde allí de donde nosotros debemos, mis hermanos, impulsarnos o esforzarnos. Requiere tu responsabilidad, pero debes de confiar en los recursos que Dios nos ha dado. Y tal vez te preguntarás, ¿cuáles son esos recursos? ¿Cuáles son esos medios de gracia que yo dispongo, que yo tengo a mi disposición, que Dios ha designado para yo vivir una vida santa? Mis hermanos, Dios ha designado varios medios para la santificación del creyente. La santificación será proporcional en nuestras vidas. Será una realidad, será una vivencia en nuestras vidas cada vez que nosotros en cierta medida procuremos responsablemente apropiarnos de esos medios que Dios ha designado. Estos medios, mis hermanos, consisten en todas aquellas cosas que nosotros practicamos a fin de entrar a la presencia de Dios, sentarnos a sus pies y aprender sus caminos, llevando nuestros corazones a alinearse con el del Señor. Esto también, hermanos, se conoce como disciplinas espirituales. Los medios de gracia son las disciplinas espirituales. Y a continuación, mis hermanos, quiero que veamos algunas de esas prácticas espirituales, tanto particulares como colectivas, que hacen propicio en nosotros
la santificación. Recuerden, la santificación progresiva es responsabilidad del creyente en colaboración con el Espíritu Santo. Debe esforzarse para ello desde la gracia de Dios. Y es aquí en donde nosotros vemos que nosotros tenemos a nuestra disposición como una gracia de parte de Dios para estimular nuestro corazón, nuestra alma, para ser santos delante de Él. Hay un llamado, hay un ideal en la palabra de Dios. Y podemos nosotros estudiar ese ideal, podemos presentar ese ideal, pero necesitamos alinearnos a la realidad del ideal progresivamente, no instantáneamente, como veíamos al principio. No es algo que ocurre de manera instantánea en la vida de una persona, sino progresiva, gradualmente, con paciencia, con dedicación. Hermanos, precisamente estas disciplinas espirituales se dividen de esa manera, en personales e interpersonales, de manera particulares o las que van relacionadas a lo colectivo, a lo conjunto. Y voy a compartir 3 de cada una. La primera, en relación a lo particular, es la palabra de Dios. Jesucristo, cuando estaba orando por sus discípulos en Getsemaní, en el capítulo 17 de Juan, su versículo 17, un versículo que todos nosotros conocemos, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿De dónde procede la santidad del creyente? ¿Qué medios él tiene que usar para él santificarse? Dice allí que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Donald Whitney, el escritor del libro Las Disciplinas Espirituales, alrededor de unas 10 a 11 disciplinas espirituales, él comparte en su libro. De hecho, mi intención cuando tenía la idea de prepararme para este tiempo era trabajar una de esas disciplinas espirituales que expone el autor como parte de esa participación en lo que concierne al ministerio evangelístico, que es disciplínate para compartir el evangelio. Pero él en su libro comparte alrededor de 10 que son particulares, no colectivas, no interpersonales que involucran a otros, sino personales para nosotros. Y la primera que él comparte con nosotros es la asimilación de la palabra de Dios. Y él escribe en su libro que ninguna disciplina espiritual es más importante que alimentarse de la palabra de Dios. Nada puede reemplazarla. Simplemente no hay una vida cristiana sana sin la dieta de la leche y la carne de las Escrituras. Y él no solamente dice que es la disciplina espiritual más importante, sino igualmente la más amplia, porque es la que me enseña a mí cuáles son las otras disciplinas espirituales que yo debo practicar. Y es por eso que es la más amplia, la disciplina espiritual más amplia y de la cual nosotros no debemos quitar nuestros ojos. No podemos lograr, mis hermanos, la santificación sin dedicar tiempo a la lectura, a la memorización, al estudio y a la aplicación de la palabra de Dios. ¿Quieres ser santo? Lee, estudia, memoriza, medita la palabra de Dios. Nuestra relación con la palabra de Dios dicta quiénes somos en realidad nosotros en nuestro interior. La segunda disciplina o medio espiritual que nosotros tenemos para poder ser santo es la oración. Y segunda Tesalonicenses, de tantos versículos que hay en la palabra de Dios acerca de la oración, segunda Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 nos dice algo importantísimo: orad sin cesar. 3 palabras: orad sin cesar, oración. La oración, mis hermanos, es también sumamente preponderante para alcanzar la santificación.
Donald Whitney dice que solamente la palabra de Dios supera esta disciplina en importancia. Ya usted puede saber que entonces una combinación entre la palabra de Dios y la oración son sumamente importantes para nuestra santificación. En tercer lugar, otro medio que Dios a nosotros nos otorga para poder ser santo es el ayuno. La palabra de Dios dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y es muy particular notar cómo el Señor Jesucristo, cuando dice eso en Mateo 6:17, cuando Él dice esas palabras, Él dice, Él espera que la gente haga eso. Mire, dice, cuando ayunes. Él no está mandándolos a hacerlo, sino cuando lo hagas, porque se espera que eso sea una práctica en las personas que conocen a Dios. Dice Whitney que ayunar, en palabras llanas y claras, es la abstinencia voluntaria de ingerir comida con propósitos espirituales. Me abstengo de alimentos con un propósito espiritual. La gente piensa que, o por lo regular, utiliza este medio como un fin en sí mismo y les pasa como al orgulloso fariseo que estaba en el templo orando y reclamando o mostrándose a sí mismo por su propia justicia, diciendo, yo ayuno tantas veces a la semana. Pero no es un fin en sí mismo, mis hermanos, es un medio que usted va a utilizar para poder caminar con Dios. De hecho, es una práctica algo paradójica, porque usted deja de alimentarse físicamente para alimentarse de Dios espiritualmente. El ayuno es importante para uno alimentarse de Dios, mis hermanos, y crecer en el carácter de Cristo. Permite que el cristiano esté menos distraído en este mundo y más concentrado en su espiritualidad. Quienes practican el ayuno pueden decir, el ayuno bíblico, podemos, ¿verdad?, decir la clase de concentración que Dios nos da en ese tiempo en que nosotros estamos particularmente realizando esta práctica en nuestras vidas, y cómo uno se siente fortalecido, cómo uno se siente lleno de Dios, de su palabra, por realizar esto. Y mis hermanos, es bíblico, es una práctica bíblica y es buena para alcanzar la santificación. Ya he compartido 3 que son particulares. Hay más que son particulares, pero estos 3 son muy relevantes en cuanto a la piedad, a la devoción a Dios, a la semejanza a Cristo se refiere. Junto con eso del ayuno está el retiro, el uno apartarse de las tantas cosas que nos distraen, de las tantas cosas que en este mundo nosotros vemos que quieren ponernos a nosotros cada vez más impacientes. Es bueno uno apartarse, retirarse. Está aparte el retiro, no necesariamente tiene que hacerse con el ayuno, pero a veces se usa de manera conjunta. El primero de las que son colectivas es fraternizar. Hermanos, saludarnos, estimularnos. Cada uno de estos verbos tiene un versículo. Saludarnos, Romanos 16:16. Estimularnos, Hebreos 10:24. Exhortarnos, Hebreos 3:13. Amarnos, Primera de Juan 3:23. Servirnos, Primera de Pedro 4:10. Enseñarnos y amonestarnos, Colosenses 3:16. Entre muchísimas otras cosas, hablan de esa clase de confraternidad que nosotros como cristianos debemos de tener para nuestra santidad, para nuestra santificación. De hecho, la misma palabra de Dios a nosotros nos habla de cómo el Señor ha dado capacidades a personas para que estén ministrándonos la palabra de Dios, y vamos a ver eso ahora también. Pero esa clase de exhortación en la palabra de Dios dice que es para que nosotros lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a ese varón perfecto, a tener su carácter.
en la enseñanza, en la amonestación, cuando nos toman aparte y nos aconsejan. Todo eso es buscando la santidad, mis hermanos. Esa clase de compañerismo, de amistad, de amor, de servirnos los unos a los otros, ¿sabe qué cosa? Aporta un granito cada vez más a nuestra santificación progresiva. Nos ayuda a santificarnos. Y estas son disciplinas espirituales colectivas que también nosotros debemos aplicar en nuestras vidas. Nos ayudan a fortalecernos. Otra disciplina o medio espiritual, medio de gracia que Dios nos ha dado a nosotros es el escuchar la palabra de Dios, en términos colectivos. Escuchar la palabra del Señor. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia y tenemos esa oportunidad de escuchar la palabra de Dios, es Dios buscando que su pueblo crezca en santidad de manera colectiva. Yo tengo la responsabilidad particular, como veíamos anteriormente, de procurar esa santidad en mi vida diaria. Pero también, hermanos, al venir y estar aquí y exponerse la palabra de Dios, ¿qué es lo que queremos? ¿Brillar? No buscamos hacer eso, sino que el pueblo de Dios pueda crecer. Ese es el objetivo principal de cada uno de aquellos que en oración, en el estudio profundo de la palabra de Dios, vienen a presentar la palabra de Dios acá. ¿Cuál es nuestro deber? Dice un proverbio, Proverbios capítulo 8, versículo 34, de donde podemos extraer un principio para aplicarlo en este sentido. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha. Es la sabiduría hablando. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, personificada como un profeta, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. Bienaventurado el hombre que me escucha. Mis hermanos, siempre estemos prestos. Busquemos no estar distraídos a la hora de que la palabra de Dios está siendo predicada, sino con atención, escuchando, como dice allí, velando, aguardando, con ese deseo de recibir la palabra de nuestro Dios. Y número 3, finalmente, en cuanto a estos medios de gracia que el Señor nos ha dado, otro es la conmemoración de la cena del Señor. Dice 1 Corintios 11, 26. Todas las veces, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Yo no sé qué tanto usted se ha puesto a pensar en este aspecto, pero el sacramento de la cena del Señor, mis hermanos, es un medio de gracia colectivo que ministra las verdades fundamentales del Evangelio a nuestra alma. Cada vez que nosotros estamos allí sentados, y bueno, estamos hoy a 1 de diciembre y nos toca hoy este medio de gracia, recibir este medio de gracia, mis hermanos. A la hora de hacer esto, nosotros debemos de tener en cuenta cómo este ejercicio nos ministra las verdades del Evangelio, las verdades fundamentales del Evangelio. Nos recuerda a nosotros lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y esto, mis hermanos, es importante porque, como expresa Michael Schnetzer, quien cité anteriormente, él dice, esto es importante porque aparte del Evangelio de Jesucristo, la santidad es imposible. La santidad es imposible aparte de Jesucristo. Y en ese momento, dice allí el versículo que nosotros leímos, que todas las veces, no algunas veces, todas las veces que nosotros comamos este pan y bebamos esta copa, la muerte del Señor Jesucristo, nosotros estamos proclamando. La estamos anunciando. Estamos cediendo un testimonio no solamente a los de afuera que puedan estar entre nosotros, sino a nosotros mismos. Y estamos recordando esa verdad. Por eso dice el texto, háganlo en memoria de mí. Así que, mis hermanos, y vemos nosotros como en 1 Corintios capítulo 10, versículo 26, el apóstol tiene que tomar unos minutos para hablarles a ellos de las cosas que les sucedían o le estaban sucediendo en sus vidas porque estaban tomando este tiempo de manera indigna. ¿Cómo uno toma de manera indigna esto? Cuando uno no discierne las verdades del Evangelio.
parafraseando lo que Pablo dice allí. Si alguno no discierne esto, entonces está tomando juicio para sí. Y esto es una ordenanza. Háganlo. Es un imperativo. Háganlo en memoria de mí. Pero el Señor sabe que nos ha dado esto para que cada vez que nosotros lo practiquemos pueda en realidad ministrar nuestra alma. Mis hermanos, para finalizar, quiero compartir algunas aplicaciones prácticas en cuanto a la santificación progresiva en nuestras vidas. Hay muchas cosas por donde nosotros que pudiéramos nosotros mencionar respecto a esto, pero solamente citar algunas de estas cosas. Los versículos, quiero citar 2 versículos de los que nosotros leímos en la lectura devocional que van relacionados con este punto práctico de las disciplinas espirituales, estos medios de gracia, la santificación para lograr esa santificación progresiva. Dice Romanos 6, 19 y 22. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. En estos versículos, mis hermanos, el apóstol Pablo hace una proyección práctica de la santidad en la vida del cristiano. Antes usábamos nuestros miembros, nuestros cuerpos, nuestra mente para el pecado, en asuntos prácticos. Es lo que el apóstol está diciendo. Ahora, estos miembros deben estar disponibles para servir a la justicia en santificación, siendo santos. La santificación, mis hermanos, nos ayuda a fortalecer nuestra voluntad y a depender más de la guía divina para resistir las tentaciones. Todos los días nosotros somos tentados a ofender a Dios. Todos los días estamos siendo bombardeados para nosotros desobedecer al Señor. Usando los medios de gracia, usando la oración, usando la palabra de Dios, usando la exhortación de otros, la consejería de otros, la ayuda de otros, los medios que Dios nos ha dado, nosotros podemos resistir esas tentaciones. Eso implica que oremos, que estudiemos la palabra, que busquemos apoyo en la comunidad de fe para mantenernos firmes en los momentos de prueba. Las luchas espirituales, mis hermanos, a menudo incluyen también duda y desánimo. ¿Cuántas veces que nos desanimamos? ¿Cuántas veces que decaemos? ¿Cuántas veces que dudamos de una promesa? Cuando nosotros meditamos y reflexionamos en la palabra de Dios, las dudas y el desánimo, mis hermanos, se disipan. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero yo he tenido esa experiencia, mis hermanos, que a ir a la palabra de Dios en un momento de dificultad o recibir el consejo de otro, la exhortación de otro, soy animado para seguir viviendo como a Dios le agrada. Eso es santificación progresiva. Así que apliquemos estas disciplinas para disipar cualquier sentido de duda o de desánimo. La santificación es buscar, hermanos, la guía del Espíritu Santo en oración y a través de otros para tomar decisiones sabias que no perjudiquen nuestra firmeza espiritual. ¿Cuántos creyentes que toman, hermanos, las decisiones son un asunto del día a día? Todos los días tenemos que tomar decisiones y lamentablemente, bueno, pudiéramos decir lamentablemente, cada decisión va a traer o maldición, perjuicio a nuestra vida o una bendición. Pero qué bueno es cuando nosotros detenidamente, no a la ligera, no de manera instantánea, no siendo impulsados por esta clase de vida que nosotros estamos viviendo, nos detenemos y buscamos la guía del Espíritu Santo o a través del consejo de otros para tomar decisiones sabias. Estoy entre las cosas que son particulares y las cosas que son colectivas juntas para que esto sea aplicado a nuestra vida
espiritual, mis hermanos. En la vida diaria, la santificación puede manifestarse en la forma en que nosotros tratamos a los demás, mostrando amor, paciencia y perdón. Esto incluye nuestras relaciones familiares, amistades y cómo interactuamos igualmente con otros. La santificación se refleja cuando procuramos cultivar, hermanos, nuestros matrimonios cumpliendo con nuestras responsabilidades, amando a nuestros hijos como la palabra de Dios nos enseña y disciplinándolos como Dios nos enseña. Cristo, mis hermanos, es el ejemplo principal de santidad. Y Él invirtió tiempo, invirtió recursos para bendecir a otros. La santificación, hermanos, es imitar eso en la vida diaria. Buscar esas maneras en las que nosotros podemos bendecir a otros, ya sea en nuestro círculo familiar, con nuestras amistades, nuestro círculo de hermandad en la iglesia o con nuestros compañeros de trabajo. Buscar la manera de ayudar a otros en nuestra vida diaria. La santificación puede influir en cómo manejamos nuestro dinero y recursos. Hermanos, la realización de compras compulsivas, como nosotros veíamos al principio, este mundo se mueve en donde todos los productos que nos presentan es para suplir una supuesta necesidad. Y hoy se habla de compras compulsivas. De personas que ya le dicen a eso un trastorno. Usted lo que tiene es un problema espiritual. Si cada cosa que a usted se le presenta delante, usted la quiere comprar y la quiere adquirir, y luego entonces eso está en su casa, ya cumplió con su deseo. Hermano, dejarnos llevar de esas propagandas publicitarias no es un reflejo del carácter de Cristo. El manejo de nuestras finanzas debe hacerse con sabiduría, considerando los principios de la palabra de Dios en nuestro modo de usar el dinero y otros recursos. En el ámbito profesional, laboral, la santificación se puede aplicar a trabajar con integridad, con honestidad, con diligencia, buscando la excelencia, presentar a Dios todo lo que Él merece que nosotros hagamos con nuestras manos. La santidad, hermano, no es para las cuatro paredes del templo. No es algo que está relegado para un comportamiento que nosotros debemos tener aquí. Implica toda nuestra vida. Esto incluye nuestra área laboral. La santidad laboral es reflejar a Cristo en mi lugar de trabajo y con las cosas que nosotros hacemos. ¿Cuántos lugares de trabajo que se desploman? Por el egoísmo, por el orgullo, por la vanagloria, por un comportamiento autoritario. Sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad en este sentido delante de Dios y usando los medios de gracia que Dios nos ha dado, impulsándonos, teniendo ese esfuerzo impulsado de la gracia de Dios, nosotros podemos reflejar a Cristo. Hermanos, la santidad no es solo un ideal. Es lo que queremos presentar. La santidad no es solo un ideal. Es algo que puede hacerse una realidad en nuestras vidas. Es algo vivencial. No va a ser instantáneo. Nunca será instantáneo. Nunca va a ser de la noche a la mañana. No me voy a acostar hoy y mañana seré el más santo del mundo. Implica esfuerzo, implica trabajo, implica detenimiento, implica estar concentrado, implica usar los medios de gracia que Dios nos ha dado. Hermano, ¿cuál es esa área específica de tu vida donde sientes que necesitas esforzarte más en la gracia en ese proceso de santificación? ¿Dónde necesitas esforzarte más desde la gracia de Dios para esa santificación? Tomo prestado un término de un libro titulado El agujero en nuestra santidad, de un autor llamado Kevin DeYoung. No he leído ese libro, pero una vez estuve viendo una serie de predicaciones basadas en el libro y allí el predicador decía cómo esta persona dice que el agujero o la grieta en nuestra santidad es que no nos está importando la santidad. En realidad estamos viviendo vidas en donde estamos sin tomar en cuenta la santidad.
y estamos en nuestra casa, estamos en nuestros lugares de trabajo, estamos en la calle, estamos manejando y no nos está importando la santidad. Y ese es el asunto, que al tener el ideal en la palabra de Dios, el llamado en la palabra de Dios, los medios que nosotros disponemos para poder cumplirlo, pasa de ser un ideal a ser una vivencia en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, debe importarnos la santidad. Tenemos que tapar ese agujero en nuestras vidas y interesarnos por la santidad. Hermanos, a manera de conclusión, resumen, la santificación es un trabajo arduo, continuo y progresivo, es gradual, por eso se llama de esa manera. Fue conseguida a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y es responsabilidad del creyente en colaboración con el Espíritu Santo. La santidad no es solo un ideal teológico o doctrinal, sino que es una experiencia real y verdadera. Y esta será proporcional en la medida en que nos expongamos a los medios de gracia que Dios ha designado para que reflejemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, importémonos, démosle la importancia que Dios le da a este aspecto en su palabra. Jesucristo nos dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y no está hablándonos de una perfección en términos de algo completo, sino de sinceridad. No podemos ser santos perfectamente, pero sí santos sinceramente. Y podemos procurar esa santidad en nuestra vida de manera sincera, con anhelo, deseando reflejar ese carácter de Dios en nuestras vidas, porque Él dijo, sed santos, porque yo soy santo. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias por recordarnos estas cosas. Siempre nosotros como hijos tuyos necesitamos tu palabra. Gracias, oh Dios, por cada medio de gracia que usted nos ha concedido para nosotros obedecer. Porque si fuera desde nuestras fuerzas, desde nuestra propia sabiduría, desde nuestro propio entendimiento y capacidad, fracasaríamos. Y muchas veces fracasamos porque lo hacemos mal, porque nos esforzamos y descansamos y nos apoyamos en nosotros mismos, en nuestro propio ingenio, en nuestra propia inteligencia, nuestras propias estrategias. Y a veces nos frustramos, y a veces caemos. Y nos duele, Señor, porque cada caída es una ofensa a tu nombre. Cada caída es un insulto a tu santidad. Oh Señor, ayúdanos a ver, por favor, que más que un ideal, la santidad es algo que podemos experimentar en nuestras vidas de manera progresiva, crecer espiritualmente. No podemos ser los mismos creyentes siempre. Al contrario, esto es algo muy peligroso para nosotros. Señor, por favor, usa tu palabra para impulsarnos a hacerte agradable en nuestro estilo de vida. Te doy gracias, oh Dios, por los medios de gracia colectivo que usted nos permite también tener, Señor. A veces uno de los más ignorados, pero la realidad es que una y mil veces se presenta en tu palabra unos a otros, tanto positivo como negativo. Las cosas que debemos o no hacer entre nosotros mismos, y esto es bueno para nosotros. Y a veces nuestro orgullo nos hace pensar que no nos necesitamos y que somos islas, aisladas, independientes. Ayúdanos, Señor, a aplicar cada uno de estos medios de gracia, Señor, para beneficio
de nuestra santidad, para provecho de nuestra alma, Señor. Guárdanos de las maquinaciones de Satanás. Limpia nuestros corazones de toda impureza moral y espiritual y ayúdanos a reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.